Ya está bien de callarme, porque uno tiene un límite, y el mío se ha sobrepasado hace tiempo, dijo Jesulín de Ubrique con una voz cargada de determinación, mirando fijamente a cámara en una de esas entrevistas que se clavan en la retina del público. No era un hombre acostumbrado a exponerse emocionalmente, pero aquel día algo había cambiado. El torero, que durante años había preferido mantenerse al margen de las polémicas, decidió romper el silencio y hablar abiertamente de sus hijos, de su vida familiar y, como no, de su eterna relación mediática con Belén Esteban. Sus palabras, calmadas pero firmes, hicieron eco en cuestión de minutos en todas las redacciones, y en San Blas, Belén ya estaba viendo el vídeo en su móvil, con el gesto serio y la mirada ardiendo. Sabía que no iba a quedarse callada. Jesulín comenzó aquella entrevista con un tono sereno, casi nostálgico. Habló de sus años en la finca Ambiciones, del ruido de los flashes, de lo que supuso ser el torero más popular de España y, al mismo tiempo, el más perseguido por la prensa del corazón. Recordó cómo, en su momento de mayor gloria, su vida privada se convirtió en un espectáculo constante, y cómo, entre todo ese bullicio, nació su primera hija, Andrea. Mencionarla siempre le producía una mezcla de ternura y dolor. Es mi hija, y la quiero, aunque la vida nos haya separado más de lo que me gustaría, dijo con la voz ligeramente quebrada. Aquella frase bastó para que los titulares empezaran a arder en redes. Jesulín rompe su silencio y se pronuncia sobre Andrea Janeiro. Pero no fue solo eso. El torero habló también de sus otros hijos, los que ha tenido con María José Campanario, Julia y Jesús Alejandro. Se le iluminó el rostro al mencionarlos, destacando lo diferentes que son entre sí, lo mucho que han crecido y cómo han sabido mantener los pies en la tierra pese a la exposición mediática. Yo intento que mis hijos vivan con normalidad. No quiero que arrastren el peso de lo que ha sido mi vida pública ni que se vean involucrados en guerras que no son suyas, afirmó. Sin embargo, lo que muchos no esperaban era que lanzara un dardo velado hacia el pasado. Hay cosas que uno calla por respeto, pero llega un punto en el que se cansa de ser el malo de la película. Esa frase retumbó como un trueno. En los platós de televisión se empezó a analizar cada palabra, cada gesto, cada inflexión de su voz. Y, por supuesto, Belén Esteban no tardó en reaccionar. Aquella misma noche, en su programa habitual, se sentó frente a la cámara con la mandíbula apretada. Mira, yo llevo muchos años sin hablar de él porque tengo una hija a la que respeto y que no quiere entrar en esto. Pero si él empieza, que no se olvide de que yo también tengo boca, soltó con esa contundencia tan suya, que mezcla el dolor, la rabia y la pasión. El público la aplaudió de pie. Belén había prometido no volver a sacar el tema, pero se sintió provocada. Recordó, con un tono más emocional que airado, los primeros años tras su ruptura con Jesulín, cuando se quedó sola con Andrea y tuvo que reinventarse mientras los medios la perseguían. Yo nunca he negado que lo pasé mal. Estaba destrozada, y además tenía que criar a mi hija con la prensa en la puerta. Él siguió con su vida, se casó, tuvo otra familia, y me parece fenomenal. Pero que no venga ahora a dar lecciones de paternidad, porque cuando Andrea necesitaba a su padre, él no estaba. Las redes sociales se encendieron. Los fans de Belén se pusieron de su lado, acusando a Jesulín de querer limpiar su imagen a costa de remover el pasado. Pero también hubo quienes defendieron al torero, argumentando que había sido injustamente juzgado durante años. En Ambiciones, mientras tanto, Jesulín veía la reacción desde su casa, acompañado de su mujer. María José, que conoce de sobra cómo se maneja el mundo mediático, le dijo con tono sereno: «Déjalo, Jesús. No entres al trapo. Ella vive de esto, tú no». Pero el torero, que llevaba tiempo acumulando frustración, respondió tajante: «No se trata de fama, se trata de dignidad. He aguantado demasiado». Los días siguientes fueron un huracán. Cada programa de televisión dedicó horas enteras a analizar la disputa. Algunos tertulianos se posicionaron con Belén, otros con Jesulín, pero todos coincidían en algo. Esta vez, el torero había hablado con el corazón. Un periodista que estuvo presente en la entrevista comentó que Jesulín se emocionó al recordar el momento en que vio a Andrea por primera vez. «Era una niña preciosa, tenía mis ojos. Y, aunque las cosas no salieran bien con su madre, yo siempre he querido que ella supiera que la quiero». Sin embargo, el tono cambió cuando se le preguntó por la falta de relación actual. «No soy yo quien tiene que llamar a las televisiones para contar mi vida.
Si un día quiere verme, mi puerta siempre estará abierta. Esa última frase fue interpretada por Belén como una provocación. Pero si ella nunca ha querido cámaras, replicó furiosa en directo. Que no manipulen las cosas. Si mi hija no tiene relación con él, será por algo. No por culpa mía. La tensión subió tanto que los presentadores intentaban calmarla, pero Belén estaba desatada. Yo he luchado por mi hija sola, sin ayuda de nadie. Y que ahora venga a decir que tiene la puerta abierta. ¿Dónde estaba esa puerta cuando ella cumplía años, cuando tenía problemas en el colegio, cuando necesitaba apoyo? No estaba. Mientras tanto, Julia Janeiro, la hija mayor del matrimonio de Jesulín y María José, empezaba a recibir preguntas incómodas en redes. Algunos la acusaban de vivir ajena al dolor de su hermana, mientras otros la defendían argumentando que no tenía culpa de las decisiones de sus padres. Julia, que suele mantenerse discreta, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como respuesta indirecta. A veces es mejor no hablar, porque las palabras solo sirven para herir más. Su comentario generó miles de reacciones, y en cuestión de horas la polémica ya había salpicado a toda la familia. En medio del caos, Jesulín decidió conceder una segunda entrevista, esta vez a una revista de gran tirada. No busco polémica. Solo quiero que se me respete como padre, declaró. Habló con más calma, explicando que siempre había querido mantener el contacto con su hija mayor, pero que las circunstancias lo hicieron complicado. Yo no soy perfecto, y reconozco que pude haber hecho las cosas mejor. Pero también me dolió ver cómo se me señalaba durante años sin poder defenderme. Reconoció que su carácter reservado no ayudó, y que quizá la distancia con Andrea fue creciendo sin que él supiera cómo frenarla. Hay heridas que el tiempo no cura si no se habla. Pero aún tengo esperanza. Belén, por su parte, tras ver aquella entrevista, mostró un tono más contenido. En su programa dijo: «Mira, si de verdad tiene esperanza, que lo demuestre con hechos. Las cámaras sobran. Que coja el teléfono, que dé un paso. Yo no tengo nada que decirle, pero mi hija ya es adulta. Si quiere acercarse, que lo haga. Pero que no use los platós para quedar bien». Fue la primera vez que no habló con ira, sino con cierta melancolía. Detrás de su carácter explosivo, se notaba el cansancio de tantos años de conflicto. En el entorno de Jesulín, algunos amigos comentaban que el torero estaba viviendo una etapa de reflexión profunda. Su carrera en los ruedos ya era historia, y ahora se dedicaba más a su familia, a los animales y a la tranquilidad del campo. Pero el pasado no dejaba de perseguirlo. El problema es que su historia con Belén nunca se cerró del todo, comentó un periodista veterano. Fueron muy jóvenes, todo se hizo público, y después cada uno siguió por caminos muy distintos. Pero hay heridas que no se curan solo con el tiempo. Una tarde, según cuentan fuentes cercanas, Jesulín se sentó en su porche, mirando el atardecer andaluz, y dijo en voz alta algo que sorprendió incluso a su mujer: «Me gustaría verla, aunque solo fuera una vez. Sin cámaras, sin ruido, solo nosotros». María José lo miró en silencio, sabiendo que aquellas palabras eran más sinceras que cualquier entrevista. «Si de verdad lo sientes, hazlo», le dijo. «Pero no por los demás, sino por ti». En Madrid, mientras tanto, Belén también se encontraba pensativa. Había recibido mensajes de apoyo, pero también algunos que le pedían cerrar el pasado. «A veces me pregunto si hice bien en hablar tanto», le confesó a una amiga. «Pero cuando te sientes sola y atacada, hablas para defenderte». Esa noche, mirando una foto antigua de Andrea, recordó aquellos días en los que la niña corría por el salón mientras ella preparaba su programa. «Todo lo hice por ti», murmuró. El conflicto entre ambos, más allá de las palabras, representaba algo mucho más profundo, dos formas distintas de entender la vida, la fama y la familia. Jesulín, criado en la discreción del campo, acostumbrado a los silencios y a resolver las cosas en privado, y Belén, nacida en un barrio obrero, que encontró en la televisión su altavoz y su modo de sobrevivir.
Dos mundos distintos que chocaron con fuerza y cuyas consecuencias aún se notan décadas después. A medida que pasaban los días, la tensión mediática empezó a bajar. Belén dejó de hablar del tema y Jesulín, fiel a su palabra, se apartó nuevamente de los focos. Pero algo había cambiado. Un periodista reveló que, en silencio, el torero había hecho llegar un mensaje privado a su hija a través de un intermediario. No se supo el contenido, pero fuentes cercanas afirmaron que era honesto y lleno de emoción. Andrea, que siempre se ha mantenido al margen de la prensa, no hizo comentario alguno, aunque se dice que lo recibió con serenidad. En los programas del corazón, el tema siguió ocupando tertulias durante semanas. Algunos decían que Jesulín buscaba reconciliarse con su hija, otros que era un movimiento para mejorar su imagen pública. Pero quienes lo conocían bien aseguraban que, esta vez, no había detrás ningún interés mediático. Era un padre intentando reconstruir lo que el tiempo había roto. Belén, con el paso de los días, empezó a mostrarse más tranquila. En una emisión, cuando un colaborador mencionó a Jesulín, ella simplemente dijo: «Yo ya no tengo nada que decir. El tiempo pone a cada uno en su lugar». Fue una frase breve, pero significativa. Detrás de ella había resignación, pero también un deseo de cerrar heridas. Y así, poco a poco, la tormenta se fue disipando. El público, siempre atento al mínimo gesto, comenzó a notar un cambio de tono en ambos. Jesulín dejó de hablar públicamente de sus hijos, y Belén centró sus energías en nuevos proyectos profesionales. Aun así, el eco de aquella confrontación quedó flotando en el aire, como una historia inconclusa entre dos personas unidas para siempre por un lazo invisible, su hija. En ambiciones, el silencio volvió a reinar. El torero seguía con su vida entre el campo y su familia, pero a veces, en los momentos de calma, se le escapaba una mirada perdida hacia el horizonte, como si esperara algo o a alguien. En Madrid, Belén seguía adelante, con esa mezcla de fortaleza y ternura que la caracteriza, consciente de que el pasado nunca desaparece del todo, solo se transforma en recuerdos. Los dos sabían que el público los observaba, que cada palabra suya podía encender nuevamente el fuego. Pero también sabían que había llegado el momento de dejar que la historia siguiera su curso, sin rencores, sin reproches, con la esperanza de que, algún día, la vida los reconciliara en silencio. Porque, al final, más allá de los platós, los titulares y los juicios mediáticos, lo que queda es el amor por una hija que, sin quererlo, se convirtió en el centro de una de las historias más humanas y dolorosas de la crónica española. Y aunque nunca lo digan en voz alta, ambos, en lo más profundo, saben que todavía queda algo por decir, un abrazo pendiente, una conversación que el tiempo ha postergado pero que el corazón aún reclama. Porque detrás de toda la exposición, de las cámaras y del ruido, siempre ha habido dos padres que, a su manera, han amado a la misma hija con la intensidad de quienes, pese a los errores, nunca dejaron de sentir. A veces, las heridas no se cierran con palabras, sino con gestos. Y quizás algún día, lejos de los focos, en una tarde cualquiera, ese gesto se produzca. Tal vez no haya cámaras para captarlo, ni titulares para narrarlo, pero bastará con que ocurra. Porque, después de tantos años de reproches, de silencios y de batallas mediáticas, lo único verdaderamente importante es eso: el reencuentro, el perdón y la paz que sólo el amor entre un padre y una hija puede devolver. Y en ese instante, cuando el ruido se apague y solo quede el silencio, quizá Belén y Jesulín comprendan que lo que los unió siempre fue más fuerte que lo que los separó. Porque, al final, detrás de todo, sigue habiendo un lazo que ni el tiempo ni la televisión han conseguido romper. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero en la historia de Jesulín de Ubrique y Belén Esteban el tiempo no ha sido bálsamo, sino espejo. Cada año que pasa, cada aniversario,
cada imagen vieja que se rescata de los archivos televisivos parece recordarles lo que fueron, lo que pudieron haber sido y lo que aún queda pendiente. Detrás de los titulares, de los programas y del ruido mediático, sigue existiendo algo mucho más profundo, un pasado compartido que ni los silencios ni las distancias pueden borrar. Años atrás, cuando todo comenzó, ninguno de los dos podía imaginar que su relación se convertiría en uno de los relatos más seguidos por millones de españoles. Él, el torero guapo y popular, amado por las masas; ella, la joven sencilla que enamoró a un ídolo y se atrevió a desafiar al mundo por amor. Al principio, todo era luz. Las risas en ambiciones, los viajes, las fotografías donde se los veía cómplices y felices. Pero la realidad no tardó en golpear. La fama, las diferencias y las presiones externas fueron desgastando aquella historia que, aunque breve, marcó para siempre la vida de ambos. Con el nacimiento de Andrea, todo cambió. Jesulín soñaba con una familia tradicional, tranquila, alejada del foco mediático. Belén, en cambio, comenzaba a sentir el peso de la soledad y la exposición pública. Nos queríamos, sí, pero no sabíamos cómo vivir juntos en medio de todo aquello, confesó una vez la propia Esteban en una entrevista antigua que ahora vuelve a circular por las redes. Yo era una chica de barrio, con mis valores, mis amigos, mi familia. Y de repente estaba en un mundo que no era el mío, donde todo se decidía entre sombras. El torero, por su parte, también recordó en aquella reciente entrevista cuánto le costó gestionar el final de aquella relación. No fue fácil. Nos dijimos cosas duras, nos hicimos daño. Pero yo siempre la he respetado como madre de mi hija. Lo cierto es que, pese a esas palabras conciliadoras, la distancia entre ambos se fue haciendo abismo. Cuando Belén empezó su carrera televisiva, Jesulín se retiró aún más del ruido. Yo no soy de cámaras, decía. A mí me gusta el campo, mi familia, la tranquilidad. Sin embargo, esa calma que él buscaba se veía interrumpida cada vez que su nombre salía de los labios de Belén en algún plató. Ella, dolida, hablaba desde el corazón. Él, herido, callaba. Y así, durante años, se fue tejiendo un relato mediático que los enfrentó sin que apenas cruzaran palabra. Mientras tanto, Andrea crecía entre dos mundos opuestos, el de su madre, donde la televisión era la vida, y el de su padre, donde el silencio era norma. Yo he intentado protegerla siempre, dijo Belén entre lágrimas en uno de sus momentos más sinceros. Porque no quería que viviera el dolor que yo viví. Pero también sé que ese silencio con su padre la marcó. Y es precisamente ese silencio el que se ha convertido en el gran protagonista de esta historia. Jesulín, tras años sin pronunciar el nombre de su hija en público, lo hizo con un tono de arrepentimiento, pero también de amor. En una de sus frases más comentadas dijo: «No hay día que no piense en ella. Me encantaría poder hablar con ella sin cámaras, sin nadie alrededor, solo nosotros dos». Fue una confesión que conmovió incluso a sus detractores. Sin embargo, para Belén, las palabras ya no bastan. «Ya no se trata de hablar, sino de actuar», respondió ella con una serenidad que denotaba cansancio. En los pasillos de Telecinco se comentaba que Belén había llorado tras ver aquella entrevista. No por rabia, sino por una mezcla de nostalgia y tristeza. «Hay cosas que duelen, aunque no lo digas», susurró una compañera suya. Ella ha sufrido mucho, y aunque lo disimule con carácter, por dentro está rota. Jesulín, desde su retiro en Ubrique, también reflexionaba. En su entorno más cercano se decía que había cambiado, que la paternidad lo había hecho más sensible, más consciente de lo que realmente importa. «Los años te enseñan que la vida pasa volando», comentó en privado a un amigo.
Y lo que hoy no arreglas, mañana puede ser demasiado tarde. Pero el destino, caprichoso como siempre, parece empeñado en mantenerlos unidos a través de los titulares. Cada vez que uno habla, el otro responde. Cada vez que uno calla, el silencio se interpreta como mensaje. Lo cierto es que la historia de Jesulín y Belén ya no pertenece solo a ellos. Pertenece al imaginario colectivo, a una España que los ha visto crecer, pelear y envejecer ante las cámaras. Son, sin quererlo, una pareja simbólica de una época en la que la televisión era el espejo de las emociones populares. Aun así, detrás del ruido, ambos comparten algo que nunca ha cambiado: el amor por su hija. Belén lo demuestra en cada gesto, en cada palabra, en cada defensa que hace de ella frente a los medios. Jesulín lo demuestra en su deseo de acercarse, aunque el orgullo y los errores del pasado lo frenen. No hay manual para ser padre, reconoció él. Y menos cuando todo el mundo opina sobre ti. Pero lo único que sé es que quiero estar bien con mi hija antes de irme de este mundo. Esa frase, tan humana y tan honesta, caló en la audiencia. Muchos empezaron a pedir públicamente una reconciliación familiar. Incluso algunos periodistas propusieron la idea de un encuentro privado, sin cámaras, en un lugar neutral. Sería lo más bonito que podría pasar, dijo una conocida presentadora. No por el espectáculo, sino por la humanidad que encierra ese gesto. Belén, sin embargo, fue cauta. Yo no me opongo a nada. Pero eso es cosa de ellos dos. Yo ya no pinto nada ahí. En el fondo, todos intuían que ese encuentro podría cambiarlo todo. Pero también sabían que las heridas más profundas no se cierran de un día para otro. Jesulín, acostumbrado a los ruedos donde el valor se demuestra con acción, entendía que esta era su última gran faena: enfrentarse a sí mismo. He toreado toros muy bravos, pero el miedo que siento a no saber si mi hija me querrá ver, eso no se compara con nada, confesó en un momento de gran sinceridad. Belén, por su parte, seguía mostrando fortaleza pública, aunque por dentro las emociones se agolpaban. Yo ya no tengo odio, dijo en un programa especial. Solo quiero paz. Que cada uno viva tranquilo y que Andrea sea feliz. Eso es todo. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, pero quienes la conocen aseguran que tras esa calma hay un mar de sentimientos aún no resueltos. Un día, según contaron fuentes cercanas, Andrea recibió un mensaje inesperado. No venía de un número conocido, pero el texto era claro: si quieres verme, aquí estaré. No hace falta que contestes. Solo quiero que sepas que te quiero. Nadie sabe si ella respondió. Lo que sí se supo es que, semanas después, Jesulín fue visto en Madrid, discretamente, sin cámaras, sin escoltas. Se hospedó en un hotel del centro y pasó un par de días antes de regresar a su finca. Ningún medio logró confirmar si hubo un encuentro, pero el simple hecho de que él viajara ya despertó las sospechas de que algo estaba moviéndose. Belén no quiso comentar nada al respecto. De algunas cosas es mejor no hablar, dijo con una sonrisa ambigua. Aquella frase, más que cualquier otra, alimentó el rumor de que padre e hija habían tenido por fin una conversación privada. No hubo imágenes, ni declaraciones, ni filtraciones. Solo silencio. Un silencio que, por primera vez, no sonaba a distancia, sino a calma. Y aunque el público, acostumbrado a los titulares, pedía saber más, tanto Jesulín como Belén optaron por callar. Por primera vez en décadas, compartían el mismo lenguaje, el de la discreción. Los programas dejaron de insistir, y el tema fue apagándose poco a poco, como una hoguera que ya ha ardido demasiado. Pasaron los meses, y en una entrevista posterior, Jesulín fue preguntado de nuevo por su hija.
Esta vez, su sonrisa fue diferente, más serena. A veces, la vida te da segundas oportunidades, dijo simplemente. No quiso añadir más, y el periodista entendió que no debía insistir. En San Blas, Belén vio aquella declaración en silencio. No dijo nada, pero quienes estaban con ella notaron que sus ojos se humedecieron. Porque al final, más allá de todo, el amor por un hijo o una hija tiene una fuerza que supera cualquier conflicto. Puede dormir durante años, enterrado bajo capas de dolor, orgullo y malentendidos, pero siempre encuentra la forma de renacer. Y en esa historia, tan llena de heridas y de esperanza, tanto Jesulín como Belén aprendieron algo esencial, que la verdadera victoria no está en tener razón, sino en sanar. El público, que los ha visto pelear y reconciliarse con la vida una y otra vez, también aprendió algo al observarlos, que detrás de los personajes hay personas, con sus debilidades, sus errores y sus ganas de redimirse. Quizá por eso, la historia de ambos sigue despertando tanto interés, porque no se trata solo de un torero y una colaboradora de televisión, sino de dos seres humanos intentando cerrar un ciclo que empezó hace más de 20 años. Y tal vez, algún día, cuando el tiempo haya borrado los rencores y solo quede el cariño, puedan mirarse a los ojos y recordar no lo que se reprocharon, sino lo que compartieron. Porque hubo amor, aunque se transformara. Hubo un sueño, aunque se rompiera. Y sobre todo, hubo una hija que los unió para siempre. El sol sigue cayendo sobre ambiciones, tiñendo de naranja los campos que rodean la finca. Jesulín camina despacio, pensativo, mientras los pájaros revolotean sobre los olivos. En algún lugar, quizá en Madrid, Belén prepara otro día de trabajo, con la misma energía de siempre, pero con el corazón más ligero. Ambos, cada uno a su manera, han aprendido que la paz no llega de los platós ni de las entrevistas, sino de adentro. Y así, en el silencio de la tarde, el torero mira al horizonte y sonríe. No sabe qué vendrá después, pero siente que algo ha cambiado. Que, por fin, después de tantos años, el pasado empieza a quedarse atrás. Y en ese instante, aunque no lo diga, piensa en ella, en la hija que un día lo unió a la mujer que marcó su vida. Porque algunas historias no terminan con un adiós, sino con un suspiro. Y la de Jesulín y Belén, con sus lágrimas, sus reproches y su amor a medias, seguirá latiendo en la memoria de todos como una lección de vida, que a veces, para avanzar, hay que aprender a perdonar.